Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Soy Pera, de la Escuela Online de Escritura Terapéutica de Terapia Narrativa Sincrónica y Arquetipos. Hoy vengo para hablarte de una temática que me encuentro mucho a veces con el ejercicio del cuento de los pescadores, en el taller gratuito que tengo de la travesía de los arquetipos, en los que hacemos un ejercicio en el que pues, te planteo que me digas un deseo o un problema que te ocupe y hacemos un ejercicio de narrativa sincrónica. A veces me encuentro personas que utilizan el ejercicio en formato como para pedir un deseo, ¿no? Es decir, tengo este problema y me gustaría que esto fuera así o fuera de otra manera, ¿no? Y es como utilizar esa varita mágica. Yo hoy vengo a hablarte un poco de esto, ¿eh? De la varita mágica, en este caso, am, pues un poco esto, ¿no? De decir, bueno, toco algo que se convierta en oro, ¿vale? En este caso te voy a hacer la reflexión desde la perspectiva del inconsciente, de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, ¿vale? Y diríamos que todo esto podría empezar con lo que explicaba Jung, que era un poco el viaje del ego y del alma, ¿no? Es decir, el ego, que aquí en este caso yo el ego lo etiqueto como la conciencia, la parte nuestra de la personalidad, el carácter, lo que somos conscientes en nuestra mente, nace del inconsciente. Estamos primero en un estado en el que el ego todavía no se ha separado del consciente, ¿no? Esto se podría, pues, poner en el escenario de cuando estamos dentro del vientre materno, ¿no? No hay un yo individual o mamá, ambos somos lo mismo, ¿no? Pero en el momento en el que ese yo nace, es decir, una vez yo puedo distinguir entre yo y mamá, y ver que somos dos seres distintos, ahí podríamos decir que nace el ego, nace esa conciencia. Y al empezar a nacer esa conciencia, por primera vez sentimos que estamos solos, que somos uno en nosotros y que los otros están en un otro espacio distinto. Y esta soledad nos hace enfrentar con los obstáculos, con el entorno que hay en la vida. Y uno de los peligros que tenemos que afrontar son las emociones. Las emociones que antes revestían nuestro ser, porque cuando estábamos con la madre sentíamos las emociones, pero éramos uno y estas emociones nos envolvían. Ahora las emociones cuando las toco me queman, me desbordan. Es decir, son emociones que yo por mí mismo no he aprendido a gestionar. Entonces, claro, tengo que hacer un cortafuegos. Tengo que decir, ostras, esto tengo que pararlo de alguna manera. Y digamos que el ser humano, una de las habilidades, somos maestros, somos maestros en este cortafuegos. Este cortafuegos lo podríamos llamar de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, sería la evasión, ¿vale? Que consiste en negar aquello que está ocurriendo para dejar de sentir lo que me hace sentir, ¿vale? Esta negación pues, puede llegar incluso al despropósito, entre comillas, de arrojar eso que me sucede y llevarlo al inconsciente, ¿vale? O lo que me sucede o lo que yo estoy sintiendo o lo que significa que yo soy en ese escenario, sea como sea, eso lo arrojo en el inconsciente. Pero otras veces simplemente es congelar aquello y hacer ver que no sucede, ¿vale? Esta habilidad forma parte de uno de los arquetipos que nos acompañan en el desarrollo de nuestra personalidad y también nos acompañan en este viaje con el alma. Este arquetipo, que es el que tiene estabilidad, es el arquetipo de inocente. Efectivamente, esto es un estadio de desequilibrio de este arquetipo. Es decir, que el arquetipo representa tanto lo bueno como lo malo, entre comillas. El cómo lo vivamos nosotros depende de nosotros. Entonces, digamos que esto forma parte del arquetipo de inocente. Un ejemplo que tenemos muy famoso de este arquetipo y este estadio de la evasión, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en el cuento de Peter Pan. Si nos fijamos, Peter Pan vive en una isla de negación total, que se llama la isla de nunca jamás. Más claro, imposible. Tenemos a Peter, que es un niño que no crece, es un niño que no quiere
no quiere crecer, está ahí como congelado, ¿vale? Tenemos a los piratas, ¿no? Que son esos adultos que quieren coger a los niños para que se conviertan en su tripulación, es decir, que se conviertan también en adultos como ellos, en adultos con responsabilidades, ¿vale? Y tenemos también el cocodrilo, ¿no? Que es el tiempo que está atrapado dentro del reloj, que está atrapado dentro del cocodrilo y que, por decirlo de una manera, persigue a esos adultos, ¿no? Pero en cambio los niños no. Y también nos fijamos también que los niños que están bajo la protección de Peter Pan se llaman, curiosamente, los niños perdidos, ¿vale? Así que tenemos aquí un cuento perfecto que nos muestra, ¿vale? Este programa que tenemos nosotros en el inconsciente y que tiene su origen en el nacimiento, en esa primera etapa, esos primeros pasos de la conciencia separada del alma. Claro, entonces digamos que la conciencia tiene que desarrollarse, el ego tiene que desarrollarse, ¿no? Y para hacerlo necesita dar la espalda al alma para poder tener sus propias experiencias, como el hijo pródigo, que fue al pueblo, se gastó todo el dinero, la lió parda y después al final regresa al hogar, ¿no? Regresa hacia el alma. Entonces aquí, digamos que en ese periplo de desarrollo, como estoy desconectado del alma, empiezo a actuar de una forma asincrónica con mi alma. Mi alma podría ser el inconsciente, podemos llamarlo de muchas maneras. Entonces digamos que, ¿qué quiere decir esto? Pues que mi futuro, lo que yo estoy creando, en realidad lo que estoy haciendo es que mi realidad se está representando esta distorsión entre lo que mi yo individual, mi conciencia, mi ego, pues considera, y lo que hay en el inconsciente que o desconozco, porque estoy desconectado del alma, o rechazo, porque lo he arrojado allí. Entonces, claro, tengo dos fuerzas antagónicas, Jung lo llamaba la sombra en este caso, que no están actuando cooperativamente, sino que están en conflicto. Entonces esto va a generar una realidad desagradable para mí, porque a pesar de mis esfuerzos por mejorar mi vida, pues me doy cuenta que esto es una mierda, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que en este caso nos falta, ¿no? Y lo que nos falta es esa piedra filosofal, esa piedra filosofal que lo transforma todo en oro. ¿Vale? Entonces, es normal que cuando tenemos ese anhelo de mejorar nuestra vida, ese anhelo de recuperar aquello que hemos perdido, es como que el alma nos vuelve a llamar, sentimos ese anhelo, volvemos a caer en ese arquetipo de inocente, porque cuando sentíamos esta llamada, que era en la infancia también, digamos que el inocente es lo que nos conecta también con lo trascendente, ¿no? Cuando sentimos esa llamada con el inocente, de alguna manera volvemos a caer en la misma trampa, en la trampa de Peter Pan, ¿vale? De la negación y la de que las cosas tienen que ocurrir porque alguien nos lo da, como nos había pasado cuando estábamos con el alma, es decir, cuando estaba en el vientre de mamá, todo lo que necesitaba ya lo tenía, me lo daban, ¿vale? No tenía que hacer yo nada. Entonces aquí podemos ver ese gesto, ¿no? Tan bonito y romántico de arrojar monedas a la fuente para pedir un deseo, ¿no? Es decir, venga, que se cumpla, ¿no? Aquello que haga y que la vida me lo entregue, ¿no? Y esto, no digo que esto sea malo, sino digo que es un acto arquetípico de volver a conectar con esa fuente, con el alma, ¿no? Y que allí me vuelva a entregar todo lo que quiero, ¿no? Claro, aquí digamos que lo que nos falta es la piedra filosofal. La piedra filosofal, los alquimistas no buscaban transformar el plomo en oro, sino que lo que buscaban era, por decirlo de una manera, ese reencuentro entre el ego y el alma que provocara que este ego se transformara en el self, como lo llamaba Jung. El self o yo mismo es, por decirlo de una manera, el resultado de cuando el ego se encuentra con el alma y juntos inician este nuevo camino, ¿vale? Jung lo llamaba el ego, lo llamaba el self o sí mismo, en la espiritualidad también lo llaman el yo soy, bueno, cada uno ahí te puede encontrar sus etiquetas, pero en este caso digamos que el ego
está presente en este acto. Es decir, el ego se transforma en el self. No deja de ser el ego, pero se transforma en el self, ¿vale? Entonces, en este encuentro, digamos que el self ahora sí está conectado con su alma y por lo tanto expresa, es un vehículo, ¿vale?, del alma para el mundo, ¿vale? Entonces aquí es donde podemos decir que el futuro, nuestros actos dejan de ser asincrónicos con nuestro inconsciente y estamos cooperando con ellos, ¿eh? En el símbolo o en el ejemplo que poníamos de las monedas arrojándolas en la fuente, ¿no?, y pidiendo un deseo, pues aquí sería más el gesto de hacer una ofrenda a esa fuente con nuestras monedas, como señal del compromiso, de que nos comprometemos a crear ese futuro juntos, a hacer lo posible para lograr ese deseo juntos, en el que nosotros nos ponemos como esos sirvientes ejecutores, que tenemos que actuar, tenemos que hacer las cosas bajo la inestimable guía de ese alma, de ese inconsciente o de esa fuente, ¿vale? Os propongo, si queréis, ahora un ejercicio de narrativa sincrónica para poder explorar un poco esto. Imaginaos que estáis en la isla de Nunca Jamás con Peter Pan, están allí también los niños perdidos y también están los piratas. Entonces imaginémonos en esta escena, Peter Pan, bueno, antes que esto, anotad un asunto. Un asunto tiene que ser un problema que os ocupe ahora mismo o un deseo que sea un anhelo que tengáis, pero que sea ahora de este momento presente, algo que queráis lograr, ¿vale? O un problema, ¿eh? Cuando ya lo tengáis apuntado, ¿vale? Entonces volvemos otra vez a la isla de Nunca Jamás, con Peter, con los piratas y con los niños perdidos. Entonces aquí utilizad la imaginación y escribir lo que os venga, ¿eh? Peter Pan en esta escena, ¿a quién está mirando? Y lo anotáis. Cómo se siente cuando está mirando donde esté mirando y anotáis lo que os venga, ¿vale? Y por qué se siente así, argumentad el por qué. El cómo se siente, tenéis que poner una emoción. Podéis sentirla o os la podéis inventar, no hay problema. A quién mira, cómo se siente y por qué. Luego hacemos lo mismo con los niños perdidos. Los niños perdidos también están en la isla, a quién están mirando. Y pues dicen, pues mira, miran a las sirenas, o miran a donde sea, o miran a Peter, o me miran a mí, no sé, lo que sea, cómo se sienten cuando están mirando donde están mirando, qué es lo que les mueve por dentro, cuál es la emoción que los acompaña, y luego por qué, por qué se sienten así, y también os lo inventáis, ¿vale? Y luego, para terminar, pues hacéis lo mismo con los piratas, los piratas que están también ahí en su barco, ¿no? O donde imaginéis que están, a quién están mirando, cómo se sienten y por qué, y lo argumentáis. Después, al final al final de esta grabación os doy una posible interpretación para ayudaros un poco a interpretar lo que habéis escrito, ¿vale? Ahora quiero explicaros, nada, en un momento, pues, deciros las personas que estáis formando parte ya de la comunidad. He abierto una comunidad en la que trabajamos juntos estos ejercicios de narrativa sincrónica con cuentos que yo he escrito, con mitos y otros talleres y cosas que tienen que ver siempre con ese viaje al inconsciente. Y tenemos una plataforma donde tenemos un formato blog, todas las publicaciones que voy haciendo semanalmente, que os las envío por correo. Y luego tenéis ese feedback conmigo, vamos escribiendo, me vais comentando, yo os voy dando mi feedback. Esta semana vamos a tratar el mito de Gea y Urano, en el que hablaremos también del nacimiento de Venus y hablaremos también del héroe de Cronos, ¿no? El héroe Saturno, ¿no? Que es el que soluciona todo este tinglado, para seguir profundizando más en este movimiento del inocente, de las expectativas que yo quiero y cómo puedo yo co-crear este futuro de una forma más adulta y responsable. Es muy interesante hacerlo con los mitos, porque los mitos nos llevan a una capa de inconsciente más profunda, conectamos más con el inconsciente colectivo. Y en este ejercicio que vamos a hacer con la comunidad, voy a hacer algo experimental que no he hecho todavía, que es reescribir el mito, cada uno a su manera, ¿vale? Vamos a probar a ver qué es lo que sale. Esta comunidad también hacemos encuentros mensuales, en los que hacemos una clase abierta y tal. Si estuvieras interesado, interesada, son 5 euros al mes, te puedes dar de baja cuando quieras, te pones en contacto conmigo y te envío el link, ¿no? O en la página de terapia-narrativa-sincrónica.com.
ya verás que ahí hay en el menú la comunidad y ahí tienes toda la información para entrar, un poco lo que hacemos y tal, ¿vale? También decirte que ahora el 2 de marzo, ¿vale? Del 2023, pues si este audio o vídeo lo ves lo ves más en el futuro, vamos a empezar la nueva edición de la formación de los arquetipos del viaje a la vida. Es una formación que es un spin-off de la formación de terapia narrativa sincrónica. Estoy muy contento de esta formación. Ahora me han fichado la Diputación de Barcelona en el SPAI Ugigena para padres con adolescentes para dar este taller. Lo vamos a hacer en otra fecha distinta, porque va a ser presencial en Barcelona. Y bueno, estoy muy contento porque es una formación que cada vez que la hago en las siguientes ediciones siempre se añade contenido y dinámicas nuevas, es decir, la llevan los arquetipos, ¿no? Y entonces a mí me encanta porque una de las cosas que intento evitar es el aburrimiento y la monotonía, ¿no? Entonces mis formaciones son siempre muy dinámicas, muy prácticas, muy de pasarlo bien, ¿no? Y también muy espontáneas, ¿no? Que hayan cosas nuevas, ¿no? Que no sea siempre lo mismo, ¿vale? Pues bueno, ahora para ayudarte un poco a interpretar el cuento o el ejercicio que hemos hecho anteriormente, pues aquí podríamos... Esto es una interpretación posible, es decir, no quiere decir que tu cuento, tal como tú lo has narrado, estos personajes, esto signifique eso. Tenéis que interpretar un poco ese Peter Pan, esos niños perdidos y esos piratas, si respecto al asunto que habéis planteado, pues os reconocéis en esos 3 puntos de vista. Es decir, ostras, tú te sientes igual que Peter Pan cuando estás en este asunto. ¿Te sientes igual también que los niños perdidos cuando estás en este asunto? Y puede ser que te sientas igual que los piratas cuando piensas en este asunto. Es decir, estos 3 arquetipos son los 3, podrían representar partes de ti, ¿vale? Unas que son las en las que estoy sentado y las otras que me rodean o están en la sombra y no me había dado cuenta, ¿eh? E incluso son las que me frenan a lograr aquello que deseo, ¿no? Es ver un poco aquí quién es el asesino, ¿no? Como, como una historia de Agatha Christie, ¿no? Ver aquí, porque todos los sospechosos soy yo. Entonces tengo que ver, hostia, yo también soy este y este, ¿no? Aquí una posible interpretación, ¿no? Podríamos tener a Peter Pan como el arquetipo de inocente, que es esa parte que es optimista, positiva y que sobre todo viene a defenderse de los adultos. Por lo tanto, lo que viene a hacer es a evadirse. Peter Pan vuela, Peter Pan no está caminando, ¿no? Y siempre ataca desde el aire y se va, es decir, es evasivo, ¿vale? Y aquí también podemos encontrar a los niños perdidos como la representación del arquetipo del huérfano, es decir, aquello que me falta, aquello que no tengo, aquello que no soy capaz, aquello que he perdido, ¿vale? Y en este caso incluso podría representar cierta hostilidad hacia los adultos, ¿eh? El arquetipo del huérfano cuando está en ese estado de pérdida y de frustración, está con rabia y entonces puede herir a aquellas personas que lo quieren ayudar, ¿eh? Porque les echa como la culpa. Es decir, a mí me pasa esto porque tú no lo has evitado, porque tú no me has dado lo que yo quería, ¿no? Y entonces estamos en esa actitud de reproche y somos hirientes con los que nos quieren ayudar, ¿no? Y luego a los piratas, que podrían representar a esos adultos que de alguna manera, y digo ahora entre comillas, ¿vale? Nos vienen a ayudar para sacarnos de esa infancia y llevarnos, por decirlo de una manera, a crecer y a desarrollarnos para llegar a ser adultos, ¿vale? Digo entre comillas porque pueden representar al arquetipo del guerrero o al arquetipo de la bienhechora, ¿eh? Y pueden representar tanto sus aspectos más positivos, ¿vale? Como el guerrero, pues alguien que da seguridad y que aporta disciplina para poder enfrentar los obstáculos, disciplina y estrategia, ¿eh? Y la bienhechora, ¿no? Que da esa seguridad empática, ¿no? De poder gestionar las emociones, de dar ese apoyo que uno necesita para ir acompañado hasta que uno por sí mismo ya se vale, ¿eh? Pero también pueden representar los aspectos más extremos, ¿no? Es decir, que el guerrero pues viene también para ayudar, pero al fin justifica los medios, ¿eh? Es decir, no es nada empático, es muy agresivo y en lugar de ayudar lo que está haciendo es machacar a esa persona, pero el objetivo es el mismo, es sacarlo del círculo
de la inocencia para llevarlo a lo adulto. Y la bienhechora igual, ¿eh? Puede ser alguien que carga mucho, que carga mucho peso sobre el otro, que, bueno, pues, y claro, esto por decirlo de una manera nos puede llevar a unos arquetipos, ¿no? Unas personas que nos han hecho mucho daño, pero que en realidad, pues al final de todo, lo que pretenden es lo mismo que los otros, ¿eh? Entonces aquí podéis ver un poco pues ese dibujo, ¿vale? De quién está representado en mi inconsciente cuando yo voy hacia el asunto que he escrito. Pues nada, hasta aquí el podcast, el vídeo, ¿eh? Porque esto aparece en varios sitios a la vez y nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo. Chao.